la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida. Compartamos la palabra de Dios en este 20º domingo del tiempo litúrgico ordinario de la Iglesia, con una enseñanza bellísima a propósito de lo que es la fe y el combate espiritual que hay en la vida de cada ser humano. Leamos la palabra, lo que ella nos comunica en el hoy de nuestra historia, del Evangelio según San Mateo. Jesús se fue de allí y se retiró a la región de Tiro y Sidón. En esto una mujer cananea procedente de aquellos lugares se puso a gritar: Jesús, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija vive maltratada por un demonio. Jesús no le respondió nada, pero sus discípulos se acercaron y le decían: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús respondió: Dios me ha enviado solo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero ella fue, se postró ante Jesús y le suplicó: Señor, socórreme. Él respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Pero ella contestó: es cierto, Señor, pero también los perritos comen de las migajas de pan que caen de la mesa de los amos. Entonces Jesús, admirado, le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que has pedido. Y desde aquel momento quedó sanada su hija. Palabra del Señor. Con el apóstol San Pablo aprendemos que la fe mueve montañas. Según nos dice la primera carta de él a la comunidad de Corintio, capítulo 13, versículo 2. En el fondo significa: la fe realiza los imposibles humanos para nosotros. Contemplamos en este pasaje evangélico que acabamos de proclamar el más épico de los discursos o de los relatos que tiene Jesús con ser humano alguno. Es la lucha denodada entre la súplica, la petición y la negación contradictoria, paradójica, misteriosa del hombre Dios, del hombre de la misericordia, Jesucristo. Pero ¿qué hay detrás de toda esta enseñanza? Nos podemos preguntar nosotros. Pedid y se os dará, aprendimos. Buscad y hallaréis. Llamad a la puerta y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que toca la puerta, se le abre. Muy en el fondo significa el poder y la fuerza de la fe religiosa, de la fe personal en un ser humano, como alcanza de Dios todo. Y en ese combate espiritual, permítame en esta expresión, es capaz de vencer al mismo Dios. La narración del Evangelio de hoy es la de una mujer pagana, sirofenicia. Le dice Mateo, cananea, una mujer no judía, no creyente, pero desesperadamente busca a Jesús. Y a partir de 7 sencillos momentos, vamos a mirar no solamente para esta mujer cananea, sino para nuestra vida, lo que es ese combate espiritual que muchas veces libramos y cómo alcanzar de Dios lo que humanamente parece imposible. Comencemos. Es impresionante la manera como la mujer sirofenicia o cananea se acerca a Jesús. No habla, grita. El gritar es una actitud que habla clamar desde el fondo del corazón. Ella se acerca a Jesús y simplemente le dice: Señor. Lo reconoce como el Señor de su vida, el que tiene señorío, poder, dominio sobre su historia. Lo reconoce como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Hijo de David, el Mesías, el ungido, el esperado de todos los tiempos. Y clama con toda la fuerza de su alma: ten compasión de mí. Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. A gritos, desde lo más hondo del ser, esta mujer cananea clama a Jesús por la sanación de su hija. Es impresionante este acercamiento que hace ella a Jesucristo. Viene un segundo momento, el silencio desconcertante de Jesús.
El Evangelio nos dice que efectivamente Jesús no contestó nada. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido el silencio de Dios? ¿Cuántas veces hemos experimentado, Dios, ¿dónde estás? Te clamo, te hablo, te pido, te invoco y no me escuchas, no me contestas? Esos silencios del alma, esa ausencia de los sentidos, esa incapacidad para reconocer tu presencia en nuestra vida. Esa es la realidad del ser humano y ese es el combate espiritual de la fe de todo hombre, de toda mujer, de todos nosotros. Clamar, gritar a Dios en una necesidad, pedir desde lo profundo, socórreme, ten compasión, ten misericordia de mí, y a veces encontrar ese desanimador, ese desconcertante silencio de Dios. Pero hay un tercer elemento muy fuerte: la mujer lejos de amilanarse. La mujer cananea, lejos de acobardarse, se envalentona y de alguna manera sigue a Jesús que estaba caminando. Es una escena no estática, sino dinámica. Colegimos o concluimos este tercer momento porque los discípulos le hablan a Jesús y dice: atiende a esta mujer que viene gritando detrás de nosotros. Tal parece que no es ni mucho menos una oración de intercesión la de los discípulos, sino que buscan desencartarse de esta mujer, que la sienten perseverante, intensa, continua en su súplica, gritando detrás de Jesús. Es una forma de mostrarnos que la fe y la oración de fe en la vida tiene que ser no solamente confiada. Tú eres el Señor, el que tienes el poder ilimitado, el descendiente de David, el Hijo de Dios. Eres también el que puede sanar a mi hija y voy a perseverar, voy a luchar. Lejos del silencio de Jesús, en ese segundo momento viene este tercer momento, que es la búsqueda angustiada de esta mujer gritando, caminando precisamente detrás de Jesús y el grupo de los discípulos. Tú y yo no nos podemos desanimar, no nos podemos desesperanzar, no nos podemos desesperanzar, no nos podemos acobardar cuando experimentamos el silencio de Dios. Por el contrario, es buscarlo con intensidad, seguirlo, clamarle, estar detrás de Él, perseverar con fe en la súplica que hacemos por la necesidad actual que hoy tenemos. Lo más desconcertante es la respuesta de Jesús a los discípulos. Parece que mostrar otras prioridades. He venido es a los hijos descarriados de Israel. No he venido a los extranjeros, no he venido a los paganos, no he venido a otros pueblos distintos. He venido a los hijos de Israel. Una respuesta que parece de alguna manera inquietante, perturbadora en el Hijo de Dios. El evangelista quiere romper un paradigma. El pueblo de Israel pensaba que Jesús había venido a traerle salvación solo a ellos. Y Mateo les está señalando que la salvación es más universal y mucho más grande. En principio va quebrando esa mentalidad. He venido solo a los hijos descarriados de Israel, a los judíos. Él en el fondo habrá venido para todos. Pero viene en un quinto paso, en un quinto momento, uno de los puntos más altos de este relato y diálogo evangélico. La mujer no se desanima ni ante el silencio de Jesús, ni ante sus palabras de que ha venido solamente al pueblo de Israel. Ella corre, según nos deja concluir el texto evangélico, se adelanta, se presenta frente a Jesús y en un gesto corporal profundamente humano, lleno de humildad y de adoración, nos dice que se postra de hinojos ante Jesús. Lo único que hace es clamar su auxilio. Señor, socórreme. Señor, ayúdame. El correr tras Él, el sacarle por un atajo, romperle el ritmo a su caminar, el atravesarse en su camino y no dejarlo avanzar, y el postrarse corporalmente, indicando adoración, humildad, anonadamiento, pobreza espiritual, entrega de todo el ser, es una enseñanza universal para los hombres y mujeres de todos los tiempos. Hoy en Occidente poco sabemos nosotros de la postración corporal.
En la sociedad de yo soy todo, yo lo tengo todo, yo lo puedo todo. Hablar de postrarnos ante nadie, ni siquiera ante Dios. En la mentalidad de yo no me la dejo de nadie. Hablar de uno arrodillarse o la postración total del cuerpo nos suena una locura. Nuestros hermanos, el mundo islámico, han aprendido varias veces en el día, en distintas horas, mirando la ciudad de la Meca, a postrarse corporalmente, alabar y adorar a Dios. Nosotros cristianos a veces tenemos ciertos respetos humanos frente a que en un lugar de culto, en un lugar sagrado, podamos postrarnos corporalmente, como lo hizo la mujer del Evangelio, la cananea, para lograr de Jesús lo imposible, la curación de su hija. Ella, quebrantada interiormente, pide ayuda, socorro a Jesús. Se postra ante Él y solamente clama con dolor por la sanación, el mal que tiene su hija. En mi vida de sacerdote descubro momentos tan emocionantes. El día de mi ordenación sacerdotal, postrado corporalmente, se reza a los santos del mundo entero en esas letanías famosas, reconocidas, donde pedimos precisamente la intercesión de la Iglesia Universal por los nuevos ordenandos. Pero también en la liturgia de la Iglesia hay un día bellísimo, el Viernes Santo, con el altar desnudo. El sacerdote, presidente de la celebración y quienes le acompañan en la misma celebración, se postran en silencio ante el altar desnudo, reconociendo y adorando el misterio del crucificado que ha derramado su sangre, que ha entregado su vida por la salvación de todos nosotros. Aprender a postrarnos en la vida es aprender a adorar, a reconocer a Dios, a darle tributo de gloria solamente a Él, y también es un gesto de profunda humildad, quizás de humillación para nuestra sensibilidad, donde a veces decimos yo no me le arrodillo a nadie. La vida le enseña a uno que el que con humildad no se arrodilla ante Dios, con humillaciones se arrodilla ante los hombres. Qué grande eres, mujer cananea, cómo has sido tosuda, tenaz, terca, valiente, perseverante, sin ser judía. Ante el silencio de Jesús, la primera negativa, ante las palabras de Él, solo he venido a las ovejas descarriadas de Israel, no a los pueblos vecinos que son paganos, tú insistes. Pero viene un sexto momento, quizás el más desconcertante de todos. En una brutal, no tiene otra calificación, en una brutal comparación que uno jamás imaginaría en el Hijo de Dios, dice Jesús, hablando de los hijos de Dios, Israel, y de los pueblos vecinos que en la época se le llamaban perros paganos, dice Jesús a la mujer cananea, no está bien darle el pan de los hijos a los perros. Nos suena muy fuerte a nuestra sensibilidad esta expresión. Era común en la época decirle a un hombre no judío, no creyente, decirle perro pagano. Y por eso Jesús utiliza esta denominación. Nos parece desconcertante. ¿Está Jesús probando la fe de esta mujer? ¿Está ratificando su envío mesiánico en principio solo al pueblo de Israel? ¿O en una pedagogía nos está llevando a nosotros a descubrir su apertura y la salvación universal a todos los hombres y mujeres con tal de que tengan fe? Jesús es fuerte y nunca esperaríamos una respuesta de esas del hombre de la misericordia. Pensamos que probaba la fe de la mujer, pero viene increíblemente en un punto final lo más valioso y lo más grande que podemos encontrar en este Evangelio. En el séptimo y final momento, la mujer cananea ya no encuentra otra realidad, ya no encuentra más que decir, ha gritado, ha corrido tras Jesús, ha implorado su socorro, ha pedido intercesión por su hija,
ha encontrado el silencio de Jesús, la respuesta destemplada que le da en principio venido los hijos de Israel, y una segunda respuesta todavía más fuerte: no está bien darle el pan de los hijos a los perros. Y la mujer, completamente desasida, en una pobreza total de corazón, en un abandono de su alma y de su ser, le dice: tienes razón, Señor. No está bien darle el pan de los hijos a los perros, pero aún los perritos pueden comer las migajas de pan que caen de la mesa de los amos. No hay más que hablar. La kenosis, el anonadamiento, el abajamiento es total. La humildad y la confianza ilimitada de esta mujer no puede ser mayor. El Mesías ha sido vencido. La súplica ha alcanzado su punto más alto, y la conclusión de todo este relato es la que esperábamos todos. Jesús se siente derrotado ante la tenacidad y la fe profunda e inquebrantable, la confianza ilimitada de esta mujer, y solamente profiere de sus labios palabras de admiración y reconocimiento. Mujer, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que has pedido. Y nos dice el evangelista Mateo que justo en ese momento quedó curada su hija. Impresionante escena la que nos presenta el Evangelio de este domingo, donde vemos cómo Dios es vencido por el poder de la fe perseverante, confiada y humilde de una mujer paradójicamente pagana. ¿Tú quieres vencer a Dios? Perdóname el atrevimiento de esta afirmación. ¿Quieres alcanzar de Dios todo? Sigue la pedagogía de este Evangelio. Muchas realidades en la vida no las alcanzamos porque pedimos mal o pedimos sin fe, pedimos sin la fe suficiente. Y hoy la mujer cananea nos ha enseñado que solo una fe perseverante, tosuda, continua, sin desánimo, sin desesperanza, una fe confiada, tú lo puedes hacer, tú puedes alcanzar la sanación de mi hija, y una fe humilde. Soy un perrito, soy una persona que vale nada, me postro de hinojos ante ti, te suplico tu compasión, te pido tu socorro para mi hija, y aún siendo un perrito, aspiro solamente a las migajas de pedazos de pan que caen de la mesa de los amos. Jesús ha quedado desnudo, desarmado. Dios ha sido vencido. El combate espiritual lo ha ganado la oración de fe de esta mujer, y nos enseña a todos nosotros que sí es posible en la vida aprender a postrarnos de corazón, a humillarnos interiormente para alcanzar de Dios todas las bendiciones. Gracias, mujer cananea. Gracias, Mateo, por este Evangelio. Gracias, Jesús, por mostrarnos que la única oración ineficaz es la que no se hace. Gracias por descubrirme que cuando a veces me desanimo, me desesperanzo, me desconcierto por tus silencios, o porque por el contrario las circunstancias adversas en mi vida se acentúan, es cuando más hay que pedir, más hay que confiar y más hay que humillar el corazón para alcanzar las bendiciones de ti. Señor Jesús, perdona la pobreza de mi fe. Quiero ratificar en mi corazón las palabras que dijiste a tus discípulos, que hoy 20 siglos después nos dices a cada uno: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá, porque todo el que con fe pide, recibe, todo el que con fe busca, encuentra, y todo el que con fe llama a la puerta se le abre. Mi vida es pedir,
es buscar y es tocar a la puerta. Tu vida, Jesús, es dar cuando pedimos, es descubrir cuando buscamos y es abrir la puerta cuando la tocamos. Señor Jesús, que algún día puedas decir de mí que grande es tu fe, como lo dijiste de la cananea y del centurión romano, ni en Israel he encontrado una fe tan grande, que se te cumpla lo que hoy has pedido para tu vida. Amén. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida.